Vamos entonces a darle la palabra al profesor José Santos, a quien le pedimos nuevamente nuestras más encarecidas disculpas. El profesor Santos es filósofo y se desempeña en el Instituto de Estudios Avanzados de la Universidad de Santiago de Chile. Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Ahí sí. Lamento mucho tener que propinarles esta quinta ponencia seguida. Espero su comprensión y paciencia. Titulé esto algunas anomalías de la aplicación del modelo productivo a la investigación en humanidad. Tiene que ver con una exploración. Comenzaré con una constatación que podría incluso parecer algo sorprendente para algunos. Los vocablos producción, producto y productividad, para referirse a aquello que emana, principalmente en forma de escritos, del trabajo de investigación en las áreas de las humanidades, se han introducido hace relativamente poco en nuestro ámbito lingüístico. Hasta los años 80 al menos, en nuestro país, no eran productos ni los libros, ni los ensayos, ni las conferencias, tampoco los artículos, las traducciones, etc. Todo esto no era conocido ni podía ser denominado producción, pues se trataba, al menos en el caso de las humanidades, de la obra o del trabajo de un estudioso, de un pensador, de un profesor. Hoy ya no se habla de obra, suena incluso pretencioso al hacerlo. El término parece reservado para algunos artistas o para los grandes pensadores. La idea de obra ha sido sustituida por la de producción. Es importante notar aquí que en el ámbito de la economía, puntualmente en el de la industria, es donde nace y se utiliza más habitualmente estos términos. Allí es donde se cargan de sentido más acabados los conceptos de producción y producto. En este contexto, producto ha sido definido muy generalmente como aquello que una empresa, grande, mediana o pequeña, organización, ya sea lucrativa o no, o emprendedor individual, ofrece a su mercado de interés para lograr los objetivos que persigue, utilidad, el impacto social, etc. Un producto, por lo tanto, no es simplemente algo producido, sino que es algo producido por un agente económico, empresa o emprendedor, con la finalidad de ofrecerlo a un determinado mercado. En este sentido, es en este sentido en el que esta categoría se desplaza al mundo de la investigación. Así debemos entenderlo cuando se utiliza para hablar de los productos de un determinado proyecto de investigación, como algo que genera un investigador emprendedor para un mercado académico con objetivos tales como obtención de becas, de mejores evaluaciones, incluso de dinero por concepto de premios, etc. Felipe Kusen, un colega mío de la IDEA, decía en una entrevista hace unos meses: trabajo como investigador y profesor en una universidad y en los últimos años se nos ha intentado presionar con una serie de medidas para que seamos productivos. Se espera en definitiva que nos convirtamos en máquinas de hacer salchichas. Nos hemos ido convirtiendo, creo, o nos han ido obligando a convertirnos en productores en un sentido puntual de producir textos. Las presiones de las que somos objeto para ello son múltiples y variadas. Tenemos, como se sabe, tanto de zanahoria como de garrote. Por zanahoria me refiero a aquellos incentivos a la producción que han surgido en prácticamente todas las universidades chilenas. El mecanismo implementado es simple: se paga, en algunos casos cifras simplemente obscenas, por la publicación de un paper. El objetivo de estos sistemas es motivar a los académicos para que produzcan la mayor cantidad de textos posibles y además que produzcan cierto tipo de escritos. Lo que se trataría es de lograr que los investigadores escriban la mayor cantidad de textos y que lo hagan a la mayor velocidad de que sean capaces. En una palabra, es un incentivo a la producción. Por garrote, se alude a las consecuencias que tiene el no tener una producción suficiente. Para nadie que trabaje en el mundo académico hoy en Chile es desconocido esto. Si los resultados en términos de producción no son suficientes, no se consigue un trabajo, o se es despedido del que se tiene, no se obtiene financiamiento para la investigación, o es mal evaluado los informes que se entregan. Consecuencias. Como es evidente, el introducir un modelo productivo en el ámbito de la investigación en general y en la investigación en humanidades en particular ha tenido enormes y significativas consecuencias de las que creo muchas veces no somos tan conscientes. Por una parte están las consecuencias buscadas por aquellos que han propugnado la instalación del modelo. En primer lugar, el aumento cuantitativo de la producción. De lo que se trata es de hacer crecer la cantidad de artículos publicados en determinadas revistas.
En el informe manejado por Fondesit, en su memoria 1981-2000, sobre su desempeño hasta la fecha, se hace ver que, cito, la productividad mediada por el número de documentos producidos ha aumentado significativamente, mientras que en las etapas iniciales, Fondesit, cada proyecto terminado generaba 3,5 documentos. Dicha cifra prácticamente se ha triplicado en los últimos concursos, alcanzando valores medios de hasta 10 documentos por proyecto. O sea, efectivamente se ha producido un aumento cuantitativo. Segundo consecuencia positiva buscada, aumento de publicaciones easy. Las publicaciones de textos que se busca provocar con el sistema no es, sin embargo, la publicación de cualquier texto ni en cualquier medio. Lo que se busca estimular es la publicación de papers en revistas Easy o Cielo, a lo que se agrega últimamente Scopus. No hay más que mirar los sistemas de evaluación curricular de Fondesit, por ejemplo, a los criterios para otorgar los estímulos a la productividad para corroborar. El método, sin duda, ha sido exitoso en este punto. Un ejemplo de la casa. En el IDEA, por ejemplo, desde el año 2012 hasta la fecha, en el año 2012 hasta la fecha, y sin que haya aumentado en lo más mínimo en su magnitud el cuerpo académico, se casi dobló la cantidad de publicaciones de este tipo por año. El número de publicaciones en ese año, o sea, el 2012, era de 44, el 2015 fue 88. Consecuencias indeseables. La implementación del sistema de producción ha tenido, sin embargo, muchas otras consecuencias sobre la investigación y sobre los investigadores en humanidades particularmente. Algunas de ellas, sin duda, no podrían calificarse de positivas, pues amenazan con socavar los fundamentos mismos del sistema de investigación. Muchas de estas consecuencias no fueron previstas por los implementadores del sistema, o si es que lo fueron, no se tomaron en su momento medidas paliativas o de contención. Luego de al menos 35 años, se ha ido haciendo evidente una serie de anomalías que causan graves problemas en el sistema. Dichas anomalías han ido siendo puestas de manifiesto por diferentes estudiosos. Sus voces, sin embargo, no han tenido una gran repercusión y en la actualidad y estas anomalías amenazan con hacer colapsar, creo, el sistema completo de investigación. Por hacer un bosquejo inicial de un panorama de lo que podrían ser estas anomalías, distinguiré tres ámbitos. Por una parte, hay cuestiones de fondo o conceptuales. Por otra, hay cuestiones de orden práctico o concreto. Y por último, sin duda, aparecen problemas de orden ético o moral. Como consecuencias de fondo o conceptuales voy a mencionar solo dos, pero creo que pueden haber más. La primera se podría calificar de pérdida de dignidad del trabajo intelectual. Marx decía del capitalismo que degradaba las cosas rebajándolas a mercancías, haciéndolas zozobrar en su misma dignidad. Se degrada en el sentido de provocar una pérdida de dignidad cuando se transforma el trabajo escritural en una mera producción, esto es, en una simple elaboración de objetos transables. Los libros que escriben los académicos, los artículos que redactan, los ensayos que crean y los papers que publican no son simplemente productos. Detrás de ellos, en unos más que en otros, hay una gran cantidad de trabajo de investigación, años de estudio y preparación, interminables horas de lectura, etc. Una empresa fabrica productos con el objeto único y específico de venderlos en un mercado, de obtener utilidades con ellos. El valor de dichos objetos se funde entonces con su precio comercial y no tienen ninguna dignidad en sí. La distinción entre precio y valor, unido al tema de la dignidad, ya lo encontramos en Kant. Como decía el alemán, perdón el lapsus, cito, aquello que tiene precio puede ser sustituido por algo equivalente. En cambio, lo que se halla por encima de todo precio y por lo tanto no admite nada equivalente, eso tiene una dignidad. La dignidad para Kant alude a un valor interno, que es completamente diferente del precio, que es un valor relativo. Esto se ve claramente en el caso del precio comercial, cuyo valor es relativo simplemente en lo que esté dispuesto a pagar por un determinado objeto, servicio, etc. Eso es una primera consecuencia, una pérdida de dignidad. Segundo, control de la criticidad, como la segunda consecuencia que me parece que es de fondo. Hace un par de años publiqué un texto que tuvo una sorprendente circulación en algunos ámbitos. El título del escrito era La tiranía del paper. Y tenía como subtítulo el siguiente: imposición institucional de un solo tipo discursivo. Ese trabajo buscaba mostrar de qué forma la presión por publicar cierto tipo de escritos, en particular los papers, tiene graves consecuencias. Una de ellas era, sin duda, la desaparición de otros tipos discursivos. El formato del paper tiende a colonizar el universo discutido de la ciencia. En particular, en filosofía, por ejemplo, hay decenas de tipos discursivos y, sin embargo, empiezan a extinguirse. El paper, impuesto por una estructura institucional que busca la
eficiencia, va imponiéndose como un único modo valorado de escritura científica. Como traté de mostrar en aquel texto, sin embargo, detrás de esta imposición late me parece un cierto temor y, usando un término de Foucault, una logofobia. Esta imposición es un ejemplo actual y contundente de una forma de controlar la peligrosidad del discurso de las humanidades en general, de dominar su proliferación, de organizar su incontrolabilidad mediante la prohibición, mediante barreras, límites y reglas. Pasando ahora a consecuencias más de orden práctico concreta, dado que el sistema de incentivo a la producción y el temor a las consecuencias negativas que tiene para un académico el no alcanzar un nivel aceptable de productividad, ha comenzado a producirse una serie de fenómenos muy concretos que son sumamente problemáticos para el mundo de la investigación científica en humanidades y que amenazan seriamente con hacer colapsar el sistema. Algunos de ellos son, en primer lugar, la sobreproducción o publicitis, si se quiere. La amenaza y el incentivo sumados tienen como consecuencia casi inmediata el enorme aumento de producción de artículos, especialmente aquellos que se envían para su publicación a estas revistas ICI, Scopus y Cielo. Esto ya lo veíamos como una consecuencia deseable, sin embargo, dicho aumento en algunos casos se vuelve tan enorme que comienza a provocar problemas prácticos concretos. Ya no se trata entonces tan solo del aumento de la producción, sino que creemos que lo que podría calificarse de sobreproducción. Las condiciones de la competencia en la que estamos, la necesidad y desesperación en algunos casos por publicar ha desatado, sin duda, una publicitis evidente. A ratos parece que todos anduviéramos como locos escribiendo y enviando uno detrás de otros textos a diferentes revistas. Con ellos se ganan puntos, se obtienen financiamientos, somos bien evaluados, incluso recibimos dinero. La pregunta que queda en el aire es ¿quién lee todo ese material? Si seguimos la analogía de la producción, habría que pensar aquí en una saturación de los mercados en los que los compradores simplemente ya no pueden consumir más. Los investigadores no podemos leer todo lo que se escribe. Aparecen cientos, miles de artículos anualmente sobre cada tema, sobre cada tópico. Se ha vuelto extremadamente difícil, cuando no imposible, estar al día con la literatura. La eficiencia, segunda consecuencia, que podríamos llamar alteración radical del modo de producción, la eficiencia. La eficiencia es un criterio que hasta hace algunos años sin duda estaba presente en la investigación, en tanto que era esperable llegar a ciertos resultados con alguna prontitud, para luego difundirlos lo antes posible. Había entonces, sin embargo, otros criterios a los cuales la eficiencia se subordinaba, como son la calidad, la veracidad, la perfección, etc. Desde un tiempo a esta parte, sin embargo, la eficiencia, la efectividad, la rapidez se han vuelto el criterio primordial. Si se pretende sobrevivir en el mundo de la investigación, es indispensable hacerse lo más rápidamente posible de un currículum competitivo. Para ello, el camino es publicar y hacerlo lo más eficientemente posible. De ello puede depender directamente, por ejemplo, la obtención de una planta de trabajo. Un amigo que edita una revista ICI me mostró hace unos días un correo en el que una investigadora le decía directa y expresamente que en su universidad abrirían prontamente un concurso para contratar a un doctor, que ella quería presentarse y que decía en su correo, cito, «Tengo 2 artículos escritos y la publicación de los mismos en su revista me permitiría obtener los puntos que me separan de mi principal competidor. De cara a sacar la plaza, si me hiciera el favor de evaluarme los artículos un mes, me haría un gran servicio». La afiebrada necesidad o deseo de publicar y publicar más y más cada vez tiene como consecuencia evidente, además, quizás inevitable, una baja de la calidad de lo que se publica. Michael Billig señalaba acertadamente, cito, trabajando en las condiciones competitivas del capitalismo académico, los académicos se sienten en la necesidad de continuar publicando independientemente de que tengan algo que decir. Aparecen así publicaciones carentes de toda relevancia. Se llega incluso a tratar de publicar cualquier cosa, a publicar por publicar. Algunas prácticas asociadas a esto es la división hasta el finito de un escrito, para transformarlo en varias publicaciones parciales. Los autores literalmente disparan textos con perdigones, lo que explica en gran medida la saturación de la que se hablaba antes. El mundo de las publicaciones científicas está repleto de textos, muchos de los cuales sin duda carecen de gran calidad, aunque sí contienen lo suficiente como para ser publicados. Superación y rebalse de los medios de publicación. Hace tan solo unos meses envié un artículo a publicar en una revista chilena que está en Scopus. La editora me respondió de inmediato advirtiéndome que si necesitaba publicarlo para algún proyecto Fondesit, tal vez su revista no fuera la mejor alternativa, pues estaban con una tremenda cola de textos pendientes de publicación ya aceptados y otra aún más grande de textos pendientes de evaluación. Me hacía ver que si quería enviarlo, de todas formas, debía contar con una espera de al menos un año.
La situación, he podido comprobar, no es un caso aislado ni único, sino que es la realidad de prácticamente todas las revistas chilenas de humanidades que acceden a algunos de estos índices, que están en ICI, en Scopus, etc. Sin ir más lejos, hay algunas que han optado simplemente por cerrar por un tiempo la recepción de manuscritos. Las revistas chilenas que están en estos índices no estaban ni están preparadas para el aluvión de artículos que les comenzó a caer. Dicho de otra forma, el aumento de producción en términos numéricos fue tal y ha sido tan explosivo que las revistas a las que están dirigidos simplemente no dan abasto. Hay dos consecuencias inmediatas de este fenómeno que sería importante tener a la vista y que solo voy a mencionar. Una de ellas es la exportación del saber a raíz de que ya no hay revistas acá en Chile donde publicar. Simplemente se produce lo que yo llamaría algo así como una nueva modalidad de exportación de cerebro. Finalmente terminamos mandando artículos a todas partes del mundo sobre temas muchas veces que tienen que ver con Chile. Eso puede tener algún sentido, el problema es que se hace porque a lo contrario no hay donde publicar. Y lo segundo que me gustaría mencionar aquí es la aparición de un mercado de publicaciones, que es algo que ya he trabajado antes en otros textos y que tiene que ver con esta cuestión de que algunos empiezan, cuando los textos se vuelven vendibles, ¿no? Se genera todo un negocio en términos de producir textos para venderlos, ¿no? Eso puede ser por ambición, pero también por necesidad, ¿no? Ya que pagan tanto, a veces uno necesita plata. Finalmente, y con eso voy a cerrar, voy a mencionar algunas consecuencias que yo llamaría morales, pero que también pueden ser legales de esta nueva modalidad de producción. En este contexto de producción, de sobreproducción, de sobrevivencia y ambición, parecen una serie de cuestiones que sin duda son moralmente complejas. Me voy a explayar sobre una de ellas a modo de ejemplo, de la otra las voy a mencionar. La primera, que es la que voy a hablar un poco más, se llama nuevas formas de plagio. La desesperación, la frescura o la flojera o simplemente la mala costumbre dan origen a la copia, legalmente llamada plagio. Un asunto tan viejo como la creación que sin embargo adquirió hoy nuevas modalidades. Dado el incremento de la presión, efectivamente los plagios han aumentado en número estrepitoso, pero también ha ido apareciendo otras formas. Una modalidad interesante de observar, una modulación interesante de observar es la del autoplagio. Volver a publicar material ya publicado por uno mismo, sin indicar que ello ya pertenece a otros textos. Este modo de actuar, por supuesto, tiene diferentes formas y grados. Hay quienes, por ejemplo, publican en varias oportunidades el mismo texto o con variaciones muy menores en diferentes revistas y tan solo le cambian, por ejemplo, el nombre. Hay los que utilizan partes de otros textos ya publicados y los copian textualmente sin indicar siquiera que eso ya está en otro escrito. El autoplagio se ha vuelto tan habitual en el último tiempo que hasta Fondesit ha tenido que incluirlo como un tema en sus bases de concursos, amenazando con sanciones como las de ser eliminado del concurso. Yo les puedo contar algunas anécdotas divertidas. Otra modalidad novedosa del plagio que podría mencionarse es el del plagiario serial. El ejemplo más paradigmático, creo, es el de Rodrigo Núñez Arancibia, que apareció en la prensa hace un año. Durante 11 años, desde 2004 a 2015, este historiador había desarrollado una exitosa carrera en México sobre la base de trabajos copiados. En lo personal puede contar que un libro, esta es una cita, en lo personal puedo contar que un libro mío fue plagiado en Ecuador por un profesor de filosofía. En ese momento el director de la carrera de filosofía de la Universidad de Carabobo. En la investigación se reveló que no solo mi libro ha sido plagiado por los sujetos en cuestión, sino que muchos otros también, y que todos sus textos, incluido su tesis doctoral, eran una simple copia del trabajo de otros. Eso es un fenómeno que me parece que es interesante observar porque es muy novedoso. Hay otras cuestiones como de orden moral que uno podría mencionar aquí que creo que están asociados con esta productividad. Por ejemplo, el aumento vertiginoso del fraude. El fraude en distintas modalidades también, ¿no? Es paradigmático la cantidad de revistas que se han tenido que ir cerrando, por ejemplo, por fraudes en términos de manipulación de datos o de invención hay incluso casos de sujetos que inventan las entrevistas, inventan a los sujetos a los cuales van a entrevistar, digamos. Los ejemplos son enormes. Y bueno, hay casos de pagos, soborno. Hay un problema complejo con las revistas que se llaman Pay for Publish, no sé si las conocen, ¿no? En el fondo uno, como tiene urgimiento por publicar rápidamente, en el fondo te ofrecen
que tú pagas una cierta cantidad y ellos te la publican en cosas de semana. Te dicen que es gratis porque finalmente la... pero bueno, hay un pago, etc. Bueno, esto es solo un borrador, así que para que lo disfrutamos.